Buenos días. Buenos días, Doc. Buenos días, doctor. Buenos días. Ahí pueden ver ya la presentación. Sí, ya se ve. Ya la tienen ahí a la vista. Pues vamos a ver hoy el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, por aquello de que pues estábamos revisando las alteraciones del contenido del pensamiento y decíamos son delirios, obsesiones, fobias e ideas sobrevaloradas. Bueno, ya vimos delirios e ideas sobrevaloradas. Ahora vamos a ver obsesiones, así como delirios. Nos permitió revisar el tema de esquizofrenia, que pues es un cuadro psicótico donde hay delirios. Pues vamos a ver TOC, que es el cuadro donde clásicamente se presentan estos fenómenos de las obsesiones y entonces es importante verlo en estos momentos, a lo mejor probablemente también por las razones que ven ustedes acá en cuanto a lo epidemiológico, o sea, se pensaba que era un trastorno muy raro, pero parece que no es tan raro. Digo, si lo ven ustedes, pues aquí por lo menos la prevalencia se parece mucho a la de la esquizofrenia, o sea, a lo mejor es tan frecuente o más que la propia esquizofrenia. Y además, así como la esquizofrenia, pues es un trastorno que empieza temprano, alrededor de los 20 años, sin embargo, un porcentaje muy alto puede empezar antes de los 18 años de edad. Y todavía más, puede haber síntomas desde muy temprano en la vida, tan temprano como antes de los 10 años, encontrándonos luego poquitos que empiezan después de los 30. Y sí, pues de hecho ahí alrededor, poquito antes de los 30, es cuando la gente luego llega a buscar atención, o sea, generalmente son adultos jóvenes, pero también llama la atención el hecho de que cuando mucho, la mitad de los pacientes son los que buscan tratamiento. O sea, lo más seguro es que haya entre ¿qué será? 44 hasta un 86% de gente que tiene TOC y que no han buscado tratamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, bueno, sale aquí la imagen esta del lavado de manos porque se dice que es la forma más frecuente como se presentan las compulsiones en el TOC. ¿Sí? Y se los pongo porque frecuentemente me he dado cuenta de que en los exámenes que les ponen a ustedes, luego viene esa pregunta por ahí. Digo, es una cuestión teórica, pues, obvio, donde se menciona que la manera más frecuente de presentarse el TOC, pues es con el lavado compulsivo de manos. Generalmente en respuesta, digo, lavado compulsivo, porque luego es generalmente en respuesta a una obsesión. Y la obsesión en el caso del lavado de manos, pues generalmente es una obsesión que tiene relación con ideas de contaminación, ¿verdad? El sujeto piensa de manera frecuente que se va a contaminar y entonces busca eh, lavarse las manos. Digo, yo nunca he visto un caso así de lavado compulsivo de manos que tenga TOC, pues, ¿sí? Los he visto de otras variedades. Pero entonces, hay que considerar que este tipo de cosas
aumentan el riesgo de que el TOC se haga presente. El poco contacto con otras personas, los antecedentes de haber sido abusado físicamente en la infancia o en la niñez, y la presencia de una tendencia hacia experimentar, digo, constantemente emociones negativas, pues, al parecer facilitan que se presente el trastorno. Y además, no sé si hayan visto esa serie de televisión que, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, no, sí me acuerdo, pero el protagonista tenía TOC, pues, y acá lo que hay que señalar, pues fíjense ustedes las altas tasas de comorbilidad que tiene el trastorno. Digo, y entonces pues resulta más, eh, más apropiado el estarlo revisando con detenimiento, porque se lo van a encontrar ustedes combinado con lo que ustedes quieran. Y además, puede que vean a la persona por TOC, pero luego puede ser que la persona acuda por cualquier otra cosa, que probablemente, sea lo frecuente, ¿no? Que te encuentres el TOC como un hallazgo ahí coincidental en alguien que llegó porque estaba deprimido o porque tenía un trastorno de ansiedad o alguna onda de consumo de drogas o un cuadro psicótico o bipolar. Entonces, fíjense ustedes cómo, pues de hecho, vamos a decir, todos los que tienen TOC tienen otra cosa, ¿no? A lo mejor nomás uno va a tener el puro TOC, todos los demás van a estar presentando trastornos comórbidos casi de cualquier variedad, ¿sí? Y además, bueno, algo que tenemos que mencionar, aunque yo creo que se los mencioné cuando estábamos viendo la cuestión de la clasificación de los trastornos mentales, el TOC se encontraba hasta la pasada edición del manual diagnóstico, incluido dentro del capítulo de los trastornos de ansiedad, porque las personas con TOC, pues luego también sufren bastante ansiedad. Sin embargo, a partir ahora del 2014 que aparece la edición última del DSM, al TOC lo dejan en un capítulo aparte, muy probablemente por sus características clínicas, pero también por el hecho de que probablemente tiene condicionantes genéticos diferentes de los que pudieran presentarse en los trastornos de ansiedad. Pero bueno, hablando de ansiedad, ya estamos en noviembre, ¿verdad? Y hay que pensar en un examen, parcial, pero bueno, a lo mejor acabando TOC. Los exámenes se pueden poner aquí mismo en la plataforma, ¿verdad? Digo, les pregunto. Sí, creo que sí, doctor. Creo que sí. Entonces, pues por ahí luego se los hago saber. Pero bueno, vamos para adelante acá con el TOC porque de por sí vamos medio retrasados. Pero bueno, ni tan retrasados, pues de hecho ya le hemos avanzado bastante. ¿Por qué les pongo este cuate que está así como que indeciso? Pues porque al TOC
también le decían, durante algún tiempo le llamaban la locura de la duda. O sea, como que el paciente con TOC se la pasa en incertidumbre, se la pasa dudando. Es una característica frecuente, ¿no? Y acá están, digo, les pongo acá imágenes de varias gentes que luego dicen que tienen TOC, ¿va? Digo, dicen por lo menos ahí en los periódicos sensacionalistas, pero vayan ustedes a saber. Y acá, pues no sé si este cuate tenga TOC, pero, pero la esposa parece que sí tiene anorexia nerviosa, ¿no? Digo, parece. Entonces, por todos lados, donde ustedes menos se lo esperen, brinca la liebre. O sea, en este sentido de la onda psiquiátrica, porque pues acuérdense que dijimos que 1 de cada 5 mexicanos tiene un trastorno mental diagnosticable, ¿no? Entonces, pues casi que en cada familia se van a encontrar ustedes uno. Y en este matrimonio, pues ya de entrada los dos, ¿no? Ahora, si se fijan, entonces acá, esto que les decía de la cuestión de que el TOC, pues estaba en los trastornos de ansiedad, pero ahora lo juntaron con el dismórfico corporal, con el de acumulación, con el de tricotilomanía y con el pellizcamiento de la piel, pues probablemente como para poner el énfasis en las conductas repetitivas que luego tienen estas gentes. Aquí sí hay que tener en consideración esta cuestión de que luego nos podemos encontrar en muchos trastornos mentales que no son TOC o que no están en el capítulo del TOC y los trastornos relacionados, muchas conductas repetitivas. Eso ténganlo muy en consideración. O sea, por ejemplo, alguien que tiene un trastorno por consumo de sustancias, pues va a consumir la sustancia de manera repetitiva, incluso va a estar pensando en ver cómo le hace para conseguirla y parece como si fuera, digo, luego dicen es que consumes obsesivamente, ¿no? O alguien que tenga un trastorno como el que decíamos ahorita, una anorexia nerviosa, ¿no? Como que la persona está como también muy pareciera que está como obsesionada con la comida y con el hecho de no comer, o al revés, ¿no? Gente que luego se la pasa comiendo y dices, pues es que, pero esas no son obsesiones propiamente, pues. ¿Sí? Ahorita las vamos a tratar de describir aquí de la forma más obsesiva posible, de manera de ver si ustedes le pueden sacar jugo a esto y luego poder identificar cuando se trate de estas cuestiones. Pero también hay que tener claro que luego, por ejemplo, aquí en este grupo, alguien que tiene un trastorno de acumulación va a ser rarísimo que llegue a buscar atención, ¿no? Digo, si ya decimos que los que tienen TOC, a lo mejor la mitad, cuando mucho, va a buscar atención, pues alguien con un trastorno dismórfico corporal, pues va a ser muy difícil que busque atención, ¿no? Digo, regularmente va a ser, a lo mejor te enteras hasta después de que se muere, pero toda su vida fue cliente de las estéticas o en el mejor de los casos de algún cirujano plástico, ¿no? Pero regularmente no van a llegar a buscar atención por esta onda, igual que el de acumulación. Ocasionalmente veremos alguno con tricotilomanía, sobre todo cuando son más jóvenes, pues porque luego la mamá del niño se da cuenta de que el chavillo se está arrancando el pelo, ¿no? O el familiar de la adolescente luego nota como que es exagerado el hecho de que se pellizca la piel de manera constante. Entonces, bueno, sería como poco común que viéramos casos de estos, a excepción precisamente del TOC. Y entonces, bueno,
bueno, le pongo esto de los números porque una cosa frecuente que pasa en el TOC es que a los sujetos luego les da por contar, digo, por contar así numéricamente, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos pasamos propiamente a los criterios diagnósticos, o sea, ¿cómo le haces para diagnosticar TOC o cuáles son los criterios que el paciente tiene que cumplir? Pues el uno es que tenga obsesiones y o compulsiones, o sea, puede tener nomás obsesiones o nomás compulsiones. Aunque hay escuelas teóricas en el asunto psicopatológico, así específicamente, que luego dicen que nada más hay puras obsesiones, o sea, que todo esto también como lavarse las manos, ordenar, revisar, rezar, contar o repetir palabras en silencio, que también son cuestiones obsesivas. Y aquí en el DSM-5, pues sí, distinguen entre estos que propiamente son los pensamientos, impulsos, imágenes, ideas, melodías o representaciones mentales, si ustedes quieren, que luego se presentan así en estas condiciones o con estas características de ser repetitivas, o sea, ahí viene y ahí viene y ahí viene otra vez la idea y viene persistentemente, o sea, durante pues, bastante tiempo, y eso el sujeto lo vive como intrusivo. Nada más que sí hay que aclarar que intrusivo no se refiere aquí a lo que luego se refiere lo intrusivo, por ejemplo, en la esquizofrenia, como veíamos en la cuestión de las ideas delirantes, donde la persona a lo mejor experimenta que le están introduciendo pensamientos, ¿verdad? Y ahí siente que esas cosas son como ajenas o como extrañas a su propio yo. Y acá no. En el caso de las obsesiones, el sujeto está, como, o sea, le queda claro que son pensamientos o fenómenos en general que están surgiendo de su propia mente, o sea, nadie se los está imponiendo y nadie se los está haciendo que los experimente, pues, ¿sí? Sin embargo, se refiere acá a intrusivos en el sentido de que el sujeto siente muchas veces que esas cosas aparecen sin que él quiera, pero de cualquier manera sabe que su propia mente las está produciendo. Además, pues como les dije ahorita, pues el sujeto no desea que aparezca eso y estos fenómenos le causan al sujeto notable ansiedad o malestar. Y por esto es que antes estaban en el grupo de los trastornos de ansiedad. Entonces, el sujeto hace todo lo posible por dejar de pensar en eso o dejar de hacer estas cosas mentales que le están sucediendo o intenta apagarlos o suprimirlos o neutralizarlos llevando a cabo otros pensamientos o acciones, lo que luego le llaman rituales a veces, ¿no? O propiamente con el hecho de llevar a cabo compulsiones, ese sería como el cuadro así clásico descrito completamente, ¿no? Es decir, si el sujeto, por ejemplo, tiene una duda frecuente sobre si dejó las cosas bien acomodadas, pues entonces como respuesta a lo mejor va a empezar a ordenar muchas veces la habitación en donde se encuentran esas cosas, ¿no? Y lo va a estar revisando constantemente, o si el pensamiento es que se va a contaminar, pues entonces se va a empezar a lavar las manos muchas veces. Por eso hay quienes dicen también luego que las compulsiones son la contraparte motora de una obsesión, porque luego se pueden presentar así conectadas, ¿no? Digo, se pueden, pero no siempre. Y muchas veces el contenido mental de las obsesiones, pues tiene que ver con cosas que luego a la persona le pueden resultar desagradables o extrañas, digo extrañas a su manera de ser,
o a lo que normalmente piensa que debiera de ser, como por ejemplo el tener ideas agresivas cuando la persona de hecho pues no es para nada agresiva y no quiere hacerle daño a nadie. Sin embargo, pues se le viene la idea de que a lo mejor le tiene que clavar un cuchillo a su abuelita, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y dice, no, pero pues si yo a mi abuelita la quiero mucho y no, pero no puedo quitarme la idea cuando ve un cuchillo que a lo mejor cómo sería la onda de clavárselo, pero no quiero pensar en eso. Entonces, bueno, pueden ser pensamientos así como de tipo agresivo o también a veces de tipo relacionado con cuestiones sexuales, ¿no? Y en general, pues acá las compulsiones pudieran ser estas conductas que luego el sujeto siente que tiene que hacer, ¿sí? De manera de poder responder a la obsesión que está experimentando, ¿sí? Y entonces, bueno, pues sobre todo, pues me supongo queda clara la distinción o la diferencia entre una obsesión y un delirio, ¿verdad? ¿Sí? Acá es una respuesta, digo, es un pensamiento, una imagen repetitiva que el sujeto siente que no puede sacar de su mente, ¿sí? Y que le causa ansiedad y que además la mayor parte de las veces luego a lo mejor no quiere experimentar. Pero en el caso del delirio, pues de entrada es una idea falsa, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí está lo que luego muy frecuentemente o que más bien tradicionalmente se describía en la presentación del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esta cuestión de que el sujeto tiene las obsesiones y las obsesiones, pues cómo le voy a clavar unas tijeras a mi hija, cómo estoy pensando eso, le genera ansiedad porque luego el sujeto dice, y luego si lo hago, entonces por eso les decía como la locura de la duda que le llamaba, ¿no? Entonces dice, no, pues a lo mejor si me pongo a hacer algo, no sé, si toco 3 veces la puerta o la madera, entonces nunca le voy a hacer nada. ¿Sí? Y entonces lo hace y eso le calma la ansiedad un rato y la persona se siente más tranquila un ratito, nomás que luego otra vez ahí viene la idea de nuevo, ¿verdad? Y digo, hay que considerar que actualmente se considera que eso de que las ideas se le repitan y se le repitan y se le repitan al sujeto con un TOC es un asunto que tiene que ver con una disfunción de redes neurales, ¿sí? Porque antes de finales del siglo pasado, sucedía, pues lo que les he contado que sucedía en general con la mayor parte de los trastornos mentales, ¿no? A la gente se le decía, pues no te apures, son tus nervios, no hay bronca, tú, a lo mejor es algo que te pasó en la infancia o es un rollo así, y luego resulta de que como que han ido apareciendo evidencias que hablan cada vez más de que esta cuestión es una onda como muy, muy biológica, y entonces en la actualidad se considera el trastorno obsesivo compulsivo como un asunto extremadamente neurobiológico, ¿no? Claro, tiene sus partes psicológicas importantes, pero pues bueno, eso lo vemos un poquito más adelante porque todavía no acabamos de ver los criterios del diagnóstico. Y les decía, por una parte están los fenómenos obsesiones y compulsiones, y por otro lado, pues el hecho de que esos fenómenos se llevan mucho tiempo, o sea, ya cuando la persona se tarda, por ejemplo, más de 1 hora al día arreglando sus cosas nada más, o arreglando ciertas cosas pero para que se le quite la ansiedad, ¿no? No tanto por el hecho del gusto de arreglar las cosas y dejarlas funcionales, sino más bien por la ansiedad que luego siente al verlas desarregladas, ¿sí? Entonces, si eso
te causa malestar o pierdes demasiado tiempo o eso no te permite funcionar de forma apropiada, entonces es cuando uno dice que la persona tiene TOC. Ahora, así como se decía que el TOC era como muy psicológico y como que tiene que ver con tus traumas infantiles, ¿sí? Como en el caso del hombre de las ratas de Freud, ¿sí? Descrito con mucho detalle en los anales del psicoanálisis. Además de que se creía que era muy neurobiológico, muy psicológico, también otra cosa que pensábamos porque pues así venían los textos y así se decía, se creía también que el TOC era como el más egodistónico de los trastornos, o sea, como que todo mundo que tenía TOC, como que se percataba de que tener TOC no estaba bien, de que algo malo le estaba pasando. Sin embargo, como les digo, como les decía ahorita cuando iniciamos, por un lado parece que es mucho más frecuente de lo que se pensaba, o sea, antes, digo, cuando yo estaba haciendo la residencia, eran estas prevalencia del TOC, pues es 0.0000, pues se presenta un caso cada 350 y tantos mil nacidos vivos, pues no, parece que es alrededor de una de cada 100 personas, por lo menos, ¿no? Y si le incluyen ustedes los casos leves y moderados, pues a lo mejor son más. Pero así como se pensaba que eran muy poquitos, también se pensaba que todos tenían conciencia de enfermedad, o sea, que todos se percataban de que tenían TOC y de que el TOC les causaba molestias, pero parece que no. Y entonces también por eso ahora le agregaron al DSM-5 este otro criterio, o sea, dentro de los criterios hay que especificar qué tanto la persona se percata o no se percata de la situación del hecho de tener TOC. O sea, hay quienes le dicen acá insights, ¿no? O sea, insight como esta introspección o si quieren ustedes como conciencia de enfermedad, ¿verdad? O sea, hay algunos que tienen un buen insight, una buena conciencia de enfermedad. O sea, hay gente que dice, pues es que pues yo sí, algo tengo, porque no es normal esto de que esté pensando de que en clavarle unas tijeras a mi niña, pues si yo quiero mucho a mi niña, no, eso no es cierto, no es posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la persona tiene una buena capacidad de insight, ¿no? Hay quienes tienen una capacidad de insight pobre, o sea, bueno, pues a lo mejor es cierto esto que pienso, ¿no? ¿Sí? Y hay quienes incluso tienen una ausencia de conciencia de enfermedad, o sea, está completamente convencido de que lo que hace y lo que piensa es normal y está bien. Y entonces nos lo podemos encontrar en los 3 niveles, por lo menos, ¿no? Y por otro lado, algo que habla mucho de esto que les decía, de que se trata de una onda muy neurobiológica, es el hecho de que muy frecuentemente luego se ha encontrado que las personas que tienen TOC o que muchas personas que tienen TOC luego también tienen tics. Digo que son cosas diferentes, ¿verdad? El TOC y los tics, pero gentes con TOC luego frecuentemente tienen tics. Entonces hay que especificar eso si están haciendo ustedes el diagnóstico, ¿verdad? Y luego, pues acá algunas de las cosas que se pueden presentar como compulsiones frecuentemente, aquí con la imagen del señor Scorsese, que dicen que también tiene TOC. Digo, no sé, investiguenle ustedes ahí en su vida, digo, en la vida del, del personaje, si realmente, o de la figura pública,
sí es cierto, pero digo, no estoy seguro, yo lo puse acá nomás porque estaba organizando la presentación. Y entonces, bueno, todas estas son compulsiones que se han descrito con frecuencia, ¿no? Incluyendo el hecho de acumular. Y como les decía ahorita, a lo mejor el que tiene broncas de acumulación, pues va a ser muy raro que llegue a buscar atención. Pero si se trata de otro tipo de ideas y generalmente si le causan ansiedad a la persona, pues entonces luego sí van a llegar con cierta frecuencia a buscar atención. ¿Sí? Y entonces la otra parte que hay que tener en cuenta es esto que les decía yo hace un momentito, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del consumo de sustancias, pues se puede confundir con TOC fácil, ¿no? Cualquier otra cosa que tenga conductas repetitivas puede confundirse con TOC, empezando por el hecho de las personas que luego funcionan razonablemente bien, pero que tienen pensamientos o preocupaciones, ya sea normales para su funcionamiento o ligeramente excesivos y donde luego no necesariamente se puede hacer diagnóstico de TOC, ¿verdad? Y esto que les mencionaba de los tics, pues bueno, hay gentes que tienen puros tics, pero no tienen TOC. Y sí hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una persona que tiene exclusivamente un trastorno por tics y otra persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Porque luego los tics también son repetitivos, ¿no? Y son recurrentes. Y además, en algunos casos, les decía, incluso pueden venir combinados con TOC. Nada más que sí hay que hacer la distinción. Hay personas que nomás tienen TOCs, hay personas que nomás tienen tics, y va a haber un porcentaje de gentes que tengan un TOC con tics asociados. Nada más que TOCs y tics pues son diferentes, ¿verdad? Por supuesto, otros trastornos como los que vemos ahí inmediatamente después, que son cuestiones muy físicas, pues, como en la epilepsia del lóbulo temporal se pueden presentar actos repetitivos que luego se nos pueden confundir con un TOC, ¿sí? Y por supuesto, después de traumatismos, sobre todo cráneoencefálicos o complicaciones después de una encefalitis, pues puede uno encontrarse que haya cuadros muy similares al TOC. Sin embargo, este TOC del que estamos hablando en general, pues es un cuadro que regularmente aparece así como pudiéramos decir de manera espontánea. Nada más que luego es sorprendente el hecho de que muy frecuentemente personas que tuvieron problemas importantes en cuanto al estado físico de su cerebro. Me refiero, por ejemplo, a esto de tener complicaciones postencefalíticas. Es decir, la gente que sobrevivió a la epidemia de encefalitis en 1920, ¿sí? Esta que le decían encefalitis de Bonecónomo, digo, muchos se murieron, pero a los que quedaban vivos, en muchos casos se veía que después desarrollaban un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Por supuesto, pues hay que distinguirlo de la esquizofrenia, donde luego, bueno, pues a veces el diagnóstico se puede dificultar por aquello que les mencionaba ahorita, o sea, las gentes con esquizofrenia luego pueden pensar que alguien les está metiendo pensamientos, ¿no? O que los obligan a tener ideas repetitivas, nada más que si alguien obliga a la persona a que piense, entonces más bien nos volteamos a ver la esquizofrenia. Por lo que les comentaba ahorita, en el caso del TOC, el paciente como que tiene muy claro que las ideas son propias, o sea, que vienen de él, ¿sí? De cualquier manera, pues hay que distinguirlo de la esquizofrenia, ¿sí? Y los esquizofrénicos luego también realizan a veces cierto tipo de rituales, sobre todo, por ejemplo, cuando está empezando el cuadro
y los sujetos con esquizofrenia empiezan a experimentar estas cosas de que se están que se están desestructurando pues mentalmente, llegando incluso a veces a no saber si realmente son o no son ellos, pues en ocasiones nos podemos encontrar que el muchacho con esquizofrenia se la pasa frente al espejo mucho tiempo, como que mirándose ahí de manera muy recurrente y muy frecuente y haciendo gestos y muecas y puedes pensar, oye, pues se me hace que son compulsiones, ¿no? Pues no, en ese caso más bien se trata de que la persona se está angustiando porque se está despersonalizando a lo mejor de manera muy severa y entonces se mira en el espejo mucho para intentar como confirmar el hecho de que siguen siendo ellos, ¿no? Pero eso no pasa en el TOC. Sin embargo, pues una cosa se puede confundir con la otra, ¿no? Y por eso pues habría que tener en mente esos pequeños detalles. ¿Sí? Y siguiendo con la cuestión del diagnóstico diferencial, pues vean ustedes, digo, se nos puede confundir con cualquier otra, con cualquiera de esas cosas, pues, ¿no? ¿Eh? Con el TOC de la personalidad, ¿se puede confundir? Sí, nada más que, digo, en el TOC de la personalidad, no hay obsesiones ni hay compulsiones. El TOC de la personalidad, pues más bien es una forma de ser. Es una persona excesivamente rígida, extremadamente organizada, muy puntual, que pone mucha atención a los detalles, y eso no es el otro TOC del que estamos hablando, ¿sí? Vamos a decirle al otro TOC de angustia, digo, a este del que estamos hablando, ¿verdad? Y es para distinguirlo de este TOC, que es el TOC de la personalidad. Entonces, incluso, pues el nombre es igual, pero no son lo mismo. Y durante algún tiempo se consideraba que era algo así como que tienes TOC de la personalidad y luego así como parte de tu desarrollo, como parte de la evolución de tu cuadro, como que eso se va a convertir en un TOC de estos de ansiedad. Y no, no es así. Más bien, como dijo ¿quién dijo? Como dijo el cochiloco, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es el TOC que estamos viendo y otra cosa es el TOC de la personalidad. Pero como siempre, hay veces que no es totalmente cierto. Ocasionalmente nos podemos encontrar a alguien que tenga los dos juntos, que tenga TOC de la personalidad y que tenga TOC de angustia. Nada más que parece ser que esas situaciones son las menos frecuentes, ¿sí? Porque en general el cuate que tiene TOC del que estamos hablando, del TOC de ansiedad o de angustia, digo que ya no está en los trastornos de angustia, pero que lleva mucha angustia, generalmente tienden a no ser tan organizados, más bien son más desorganizadones y generalmente no tienden así como que a ser muy puntuales, ni todas las otras características que luego tiene el sujeto que tiene una personalidad obsesiva o un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, bueno, digo, si hay que hacer diagnóstico diferencial. Y luego, por supuesto, pues bueno, hasta se parecen, ¿no? Las fobias, tanto la social como la específica, pues digo, se nos puede confundir con un TOC, pues una persona que le tiene miedo, digo, una fobia moderada o grave y que tiene miedo de estar encerrado o a lo que ustedes quieran. También es una idea que se puede repetir con frecuencia, ¿sí? Pero acá el énfasis está puesto en la ansiedad que luego el sujeto experimenta ante esa idea o esa situación, ¿sí? Como en el caso de la fobia social, ¿no? Como el hecho de tener un temor exacerbado o extremo a mostrarse ante la gente, a dar una plática o a presentar una clase o a comer en público, ¿sí? Entonces se parece también mucho al TOC. Digo,
son muy parecidos, pues. Entonces, incluso pues, hay quienes hablan de que hay fobias obsesivas, ¿no? Pues sí, porque se presentan con mucha frecuencia y que también existen como obsesiones fóbicas, pues claro, ¿no? Digo, muchas veces las cosas pueden venir así como combinadas. Sin embargo, pues de todas maneras no es lo mismo tener un TOC que tener un trastorno fóbico, ya sea fobia social o fobia específica. Y por supuesto, y muy frecuentemente, pues nos vamos a encontrar que en las personas con cuadros depresivos no es nada raro que aparezcan ciertos pensamientos repetitivos que luego uno pudiera confundir con obsesiones, ¿no? O sea, pues el depresivo que anda pensando luego, pues generalmente puras ideas de tipo negativo, ¿no? O ideas, digo, de las que ustedes quieran, pero generalmente con esta tonalidad, pues propiamente depresiva, ¿no? De relacionadas con la autoestima o relacionadas con su funcionamiento. Y entonces se la pasa repitiéndose que es que no valgo nada o es que la vida no vale la pena o lo que sea. Y puede sonar como obsesivo, nada más que en el trastorno, en los cuadros depresivos, pues lo que predomina es precisamente la alteración del estado de ánimo, ¿no? Ahora nos regresamos a lo que dijimos también muy al inicio de la clase de hoy, pues tampoco va a ser nada raro que te encuentres que una persona que tiene TOC también tenga un trastorno depresivo mayor, nomás que en ese caso, pues hay que tener la suficiente cantidad de información para luego ser capaces de establecer los dos diagnósticos, ¿no? ¿Eh? Claro que luego cosas como la hipocondriasis, esta que viene acá mencionada, que les digo, ahorita ya no se llama así, ¿sí? Se llama ahora trastorno de ansiedad por enfermedad, pues nos puede parecer un TOC, ¿no? Porque la gente va a estar preocupada, va a tener preocupaciones frecuentes con la idea a lo mejor de estar enfermo. Nada más que el hecho de que la idea sea específicamente con la cuestión de la enfermedad, pues nos habla más bien de una hipocondriasis, ¿no? Obvio que luego los propios trastornos del grupo del TOC, como el dismórfico corporal y la tricotilomanía, teniendo en consideración que el dismórfico pues, siempre está preocupado por alguna parte de su autoimagen o de su, sí, pues de su imagen corporal, y el chavillo con tricotilomanía o adulto, aunque generalmente vemos luego más niños, digo porque luego los niños pues, los lleva la mamá a consulta, ¿no? El adulto luego más bien nomás como que se peina el pelo de manera que no se le vea el trozo, el pedazo ahí de alopecia que se dejó, pero estos otros pues se parecen mucho al TOC, incluso están en el mismo grupo, pero no se considera que sean propiamente TOC, ¿verdad? Sí. Por supuesto, lo que les dije hace ratillo, pues una muchacha puede estar sumamente preocupada por su aspecto corporal o por el hecho de la preocupación esta de que se dejó caer gachote con la comida y se dio un atracón. Nada más que ahí, pues la cuestión estaría centrada más bien en la cuestión alimentaria, ¿no? Y entonces ya dependiendo de las características de cada cuadro, tú dirías, pues no, pues más bien tiene anorexia o tiene bulimia, nerviosas, ¿verdad? Y pues en el caso de la discapacidad intelectual, pues no es tampoco infrecuente que luego como que se claven con una sola cosa y no necesariamente tiene que ver con un TOC, sino más bien tiene que ver, en este caso, por ejemplo, de gentes con discapacidad, probablemente tendrá que ver con cuestiones relacionadas con el hecho de que a lo mejor no tiene la suficiente capacidad para cambiar de canal, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, en los cuadros del espectro autista, luego también frecuentemente se describen conductas repetitivas. Nada más que si tú la pones en el contexto de que además el muchachito
digo, porque luego son muchachitos, digo, pueden ser adultos, pero generalmente se ven más bien cuando son adolescentes, cuando empiezan a tener más bronca, aunque pues yo creo que sí tenemos que mencionar que acá en los trastornos del espectro autista, el punto clave a lo mejor en el momento actual es intentar hacer el diagnóstico lo más temprano posible. En estos casos de trastorno del espectro autista, que por supuesto pues no es TOC, ¿verdad? Se manifiesta pues más bien en el espectro autista, aunque también tengan conductas repetitivas y tengan como esta cuestión a veces también como del orden exagerado y de las cuestiones como tipo ritualístico, como repetir cosas. En el espectro autista más bien, luego el problema principal son las dificultades muy severas que luego van a tener muchos de estos chavitos para relacionarse con otras personas y luego también las dificultades que presentan en cuanto a sus capacidades comunitarias. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues no es lo mismo que TOC. Sin embargo, como les he repetido ahorita, pues desgraciadamente luego nos encontramos con que en una sola persona podemos hacer diagnóstico de las dos cosas. ¿Sí? Es obvio que luego cuadros propiamente de ansiedad, donde el sujeto está todo preocupado porque le vuelva a suceder. El hecho, por ejemplo, de tener un ataque, otro ataque de pánico, pues todo esto se nos puede confundir con un TOC, pero acá el punto central está en la presencia propiamente de la ansiedad, ¿verdad? Y yo creo por hoy ahí le dejamos si les parece. No sé si hay alguna pregunta o algo que no esté claro o alguna cosa que quisieran comentar. Todo bien, doctor. Ok, entonces muchas gracias y mañana